Soy Alba y esto es Revolución Uterina, un espacio para que recuerdes el poder que vive en tu cuerpo cíclico. Te acompaño a volver a tu útero, a tus ritmos internos, a habitarte en tus estaciones verdaderas. Si estás lista para dejar de ceder tu poder y volver a ti, empezamos. Bienvenidas hermosas a un episodio más. Hoy estoy muy emocionada, me acompaña una persona muy importante y que si habéis escuchado los podcasts anteriores la he nombrado bastantes veces. Ella es Pamela de Girolamo y bueno, es mi maestra en la formación de cuidados de la matriz que estoy realizando y siento que nos va a aportar una visión muy bonita sobre los cuidados de la mujer. Y bueno, vamos a ir descifrando. Creo que va a ser un podcast bastante disruptivo y bastante divertido, porque cuando nos conocimos en persona reímos un montón. Así que bueno, Pamela, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Alba. Encantada, un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, me encanta realmente que podamos hablar y conversar. Sí. Y bueno, yo quería preguntarte, porque yo lo sé, pero también para empezar, ¿no? ¿Cómo llegaste a acompañar a mujeres y a dedicarte realmente a la fitoginecología? Bueno, ha sido un camino, al día de hoy puedo decir largo, y empezó un poco obviamente con mi búsqueda quizás personal, que no fue algo que era como intencionado, sino que un poco sucedió. Yo lo he sentido a modo como de despertar quizás en ese entonces, por ahí a mis 18 años aproximadamente, ya una vez terminada la escuela y los estudios, me llega un libro a través de una prima mía, que es el libro de Vicky Noble, Mujer Shakti, o El Poder Natural de la Mujer, su traducción en español. Y ese libro para mí fue un portal enorme, como de un descubrimiento de un nuevo mundo. O sea, mi sensación fue esa. Ese libro trata un poco de la conexión de la mujer con la sabiduría ancestral, de la historia del matriarcado, de la mujer vinculada con el chamanismo, la sexualidad y cómo un poquito las religiones patriarcales, entre comillas, fueron quitando, borrando a la mujer del lugar de la espiritualidad, ¿no? Y para mí ese libro, que un poco cuenta ella su vivencia personal, Vicky, fue muy potente y lo leí como en el transcurso de un año, no porque sea un libro quizás muy largo, sino porque cada parte de ese libro para mí era como toda una experiencia también que yo vivía, ¿no? Y eso me empezó a acercar un poco a empezar a mirar mis ciclos, mis fases menstruales, mis fases creativas, darme cuenta de que era evidente, ¿no? Que cuando una empezaba a mirar sus ciclos, que no era algo lineal y que pasaban cosas diferentes en cada momento, y empecé a explorar un poco por ahí. Yo estudiaba artes visuales en ese momento, Bellas Artes, estaba como muy conectada quizás con el mundo de la imagen, ¿no? Entonces también todo ese proceso tuvo mucho que ver con lo que pintaba, hacía esculturas, ¿no? Como todo este descubrimiento iba siendo como manifestado a través del arte de alguna manera, y fue como un proceso muy interesante. Y de ahí un poco aparece obviamente una búsqueda, ¿no? Como que ahí empiezo a conectar, en ese momento era un poco a través de algún blog o de Facebook nada más. No existía todavía obviamente ni Instagram ni WhatsApp, nada de eso. Y empiezo como ahí a conectar con algún círculo de mujeres, que siempre me pasaba que claro, era como algo que hacían algunas mujeres que eran mucho mayores que yo, ¿sí? Que venían como quizás como de un mundo muy diferente, mujeres que ya habían sido madres, que ya habían como hecho un largo recorrido y quizás se dedicaban al tarot, a la astrología, ¿sí? Y de pronto, claro, me encontraba como en espacios, yo tenía eso, quizás en el transcurso de la historia más 20 años así, y era siempre la más pequeña en todos esos espacios.
Y bueno, y de ahí empecé también a tener un emprendimiento de vender compresas de tela para la menstruación. Y eso me llevó también a vincularme con distintas personas, contando, ¿no? Todo lo que un poco la experiencia que yo iba teniendo, que salía naturalmente, ¿no? El hablar de este poder natural de la mujer. Y me pasaba que en ese espacio de venta, por ejemplo, ¿no? Algo tan simple como una feria donde estás vendiéndole a alguien, de pronto una mujer se ponía a llorar de la emoción, ¿no? Porque le estaba hablando bueno, de que las mujeres teníamos ciclos, de que había una fase creativa, una fase quizás más introspectiva, ¿no? Algo como que quizás para mí ahora es súper natural y quizás para muchas más mujeres es más natural. En ese momento era como, wow, ¿no? Y, y fue como muy, bueno, o sea, fue sucediendo solo. O sea, había personas que me empezaban a pedir, bueno, pero ¿por qué no das un taller de esto? ¿Por qué no haces un círculo de mujeres? Y bueno, ahí también me di cuenta que sí, siempre me gustó enseñar. Desde muy chiquita le enseñaba a amigas a hacer manualidades, porque me gustaba hacer manualidades y le enseñaba a amigas más pequeñas, ¿no? Nos juntábamos y era como que había algo natural en ese rol y empezó a darse así, un poquito naturalmente, pero a la vez incentivada por el llamado también de esas otras personas, ¿no? Quizás no me hubiese surgido a mí sola ponerme a enseñar y montar un curso, pero ante esa necesidad que había y que yo quizás tenía como una información que esas personas no tenían, bueno, empezó a suceder, ¿no? Y ahí empieza un camino también, obviamente, de formarme, de tomar cursos, de todo tipo, de tantra, de respiración, de yoga en ese momento. Quizás ahí no estaba tan vinculado con la herbolaria, pero no sé, me llegué a formar con Miranda Gray, por ejemplo, y con mujeres así bastante quizás como renombradas hoy en día. Y luego, obviamente, que fue surgiendo a ser también un poco mi camino, ¿no? Porque a partir también de todas las herramientas que fui adquiriendo y que me sirvieron en su momento, hay muchas que las fui como destilando también hasta llegar quizás a este punto que hoy comparto más desde un lugar de la simpleza, ¿no? Que es lo que quiero transmitir y lo que sé que llega de esa manera y que sienten las mujeres que vienen a las formaciones y a los cursos, que quizás en un mundo donde estamos teniendo tanta información, ¿no? Porque cuando empecé era un poquito al revés que lo que pasa ahora, no había tanta información. No Era había las redes. Claro, no estaban las redes, era como todo muy nuevo, entonces era como esto de, wow, encontré un blog donde las mujeres hablan de un círculo, hablan de la sangre, ¿no? Y era como algo que aparecía así, pero era más excepcional, y de pronto esa mujer estaba del otro lado del mundo y quizás ni te ibas a encontrar a hacer un curso con ella, no existían ni los cursos online, y, y ahora un poco al revés, ¿no? Pasa esto de que es tanta la información, en poco tiempo hicimos 1000 terapias, 1000 cursos, y de pronto tenemos tanta información que también hay un montón de ruido en eso, incluso adentro del cuerpo, ¿sí? Y me parece que eso también nos hace perder un poco la noción hasta de nuestros ciclos, de nuestro cuerpo. Creo que también está esto que pasa hoy de que las mujeres estamos siendo cada vez más emprendedoras, algo que no era tan común hace quizás 15 años, y de pronto ahora todas las mujeres trabajamos un montón, producimos, ¿no? Y hay ahí como una cuestión como, creo yo, muy delicada en esto y una línea muy fina de, bueno, sí, sigo mi ciclo, soy cíclica, estoy escuchándome, tal y tal, pero de pronto nos vamos hacia el otro lado también, ¿no? Eh, porque también hay una sociedad que al final sigue siendo, ¿no? Como súper, no sé, hiperproductiva, consumista, y nosotras mismas también consumimos, o sea, como que todos tenemos que ver también con eso. Sí, esto me interesa, ¿no? Lo de que cada vez hay más mujeres emprendiendo, porque siento que también van descubriendo como partes de ellas, ¿no? Como que creo que estas redes nos han dado como mucha información y como que siento que hay mujeres que hemos ido destilando, pero de repente es como emprendes
y te dedicas a la ciclicidad y también es como, bueno, pasa que hay días que estás no menstruando y tienes que dar un taller o tienes que seguir acompañando. Y a mí me pasa, ¿no? Que tengo compañeras que me dicen, no, yo durante mi menstruación no hago nada, me tumbo, me quedo sin hacer nada y para mí también es como, bueno, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, como no la linealidad en el patriarcal que nos han dicho como seguir produciendo tomándote pastillas, ¿no? Ujú. Ni en el, bueno, me tumbo toda la, no toda la parte de fase de lutea, me la tumbo aquí a observar y digo, sí, pero, o sea, la vida también tiene que seguir, como que también cuesta, ¿no? A veces encontrar el equilibrio cuando estás teniendo tu propio negocio, tu propio emprendimiento, te dedicas a esto o no, bueno, no sé, como para mí también es un temazo este. Y también, a ver, a mí en esa visión, ¿no? que compartes también me cambió mucho siendo madre. Soy madre hace 4 años y la verdad es que, claro, o sea, quizás 5 años atrás todavía podía decir, bueno, tomar el día de tu menstruación, tal y tal. Y hoy la verdad es que hasta me da un poco de temor, vergüenza decirlo, ¿no? Porque yo digo, es que siendo madre casi que no es posible. O sea, sí, uno puede, pero no a ese nivel, ¿no? De, bueno, me quedo recostada en mi cama y tal, ¿no? Eh, no, es como cuando una es madre es como de verdad la vida sigue. O sea, hay una cría, una criatura que está ahí dependiendo de vos y si no hay quizás otro sostén alrededor en esos días, por ejemplo, y es complicado, como cuando uno se enferma. Entonces, también eso me ha cambiado, obviamente, quizás, bueno, entender o comprender un poquito de manera más amplia de que quizás no es tan blanco-negro, y como decías recién tú, bueno, puede venirme la menstruación y quizás no voy a estar tirada en la cama todo el día, pero quizás sí, obviamente bajo la carga de actividad o algunas cosas las postergo o hago algún cambio, ¿no? Y algún movimiento porque realmente mi cuerpo está, no sé, más pesado, más lento y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, a veces creo que necesitamos pasar de ese blanco-negro para darnos cuenta también eh, en esas polaridades, como es encontrar ese punto medio. Total, ¿no? También pensaba en que yo fui vegana, ¿no? Y luego cuando llegué a Pam me ponía, si eres vegana, no te puedo acompañar. Y yo en ese momento era vegetariana. Y también ahora me he dado cuenta, ¿no? Como que pasamos del blanco al negro y luego hay un camino en el medio. Que no me gusta decir gris porque siento que es muy triste que sea violeta, ¿no? Ese camino en el medio, porque si no, quedamos en esos tonos tan, no sé, Sí. deprimentes. Sí. Em, bueno, me ha gustado mucho lo que comentabas también de que en ese momento cuando empezaste solo había los blogs, ¿no? Y me ha hecho pensar cuando yo buscaba una alternativa al anillo, al Nubarring, ¿no? Que se llama en España. Y me fui a una página de una ginecóloga jubilada que recomendaba también como el método sintotérmico, como Wow. que sí, entonces empezó también a recomendar, que ahora no me acuerdo de la palabra y que lo usé, imagínate cómo mi mente se ha ido, que usabas como para, como que te taponaba la cervix y tú puedes usar el espermicida, ¿no? También al final, o el NIM. Sí, Y vegetal. ¿No? Una esponja marina, ¿no? no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero como que en ese momento me acuerdo que llegué a ese blog y fue como, wow, qué información que no estoy encontrando en ningún otro lugar. Y me acuerdo que empecé como a compartirlo también. Y ahí como también mi círculo de amigas era como, ¿esta chica? ¿Qué le está pasando ahora? ¿No? Es como que vas descubriendo y que Sí, ahora es al revés, ¿no? Que es como, wow, wow, hay tanta, tanta información que necesito como encontrar a la persona que para mí como que siento que tengo una sintonía, ¿no? Que yo creo que es lo que me pasó contigo de, bueno, a ver, de todo lo que hay, yo necesito como algo que sea como afín a mí, ¿no? Entonces como sí, totalmente. potente. Y bueno, voy a sacar el tema así que has dicho también del libro de la mujer Shakti, que dijiste que borraron al cuerpo femenino. Mm. Este es un temazo ahí. Em, Sí, tú hablas mucho, yo me doy cuenta en tus correos que hablas mucho del cuerpo silenciado, ¿no? De todo lo que ha ido pasando y cómo vamos despertando a este cuerpo. Bueno, ¿qué podríamos decir de esto para las mujeres que están escuchando y de repente dicen, tengo un cuerpo silenciado? Ujú.
O sea, podríamos tomarlo desde distintos aspectos. Yo quizás en los mails voy muy contundente, ¿no? Con este tema, porque, a ver, podríamos empezar por decir, bueno, o sea, en este hecho de que la mayoría de los trabajos donde están las mujeres participando, no hay obviamente o sea, un acercamiento a tener en cuenta que la mujer es cíclica y que hay unos días que sangra y que quizás su energía cambia y que no puede estar tan racional. Bueno, como también hay una realidad que es que las mujeres estamos asumiendo quizás roles que a nivel biológico no tienen tanto que ver con la naturaleza de la mujer, también eso es cierto, ¿no? Porque el mundo está medio conformado así. O sea, podríamos ir desde ese lugar donde hay una invisibilización, ¿sí? O un silencio, pero yo voy a otro tema que quizás no está siendo tan hablado, que es, bueno, esto de la ginecología, o sea, lo que pasa hoy en la medicina moderna, en el mundo prácticamente, en la ginecología de hoy, porque claro, cuando de pronto escuchamos una noticia que a las niñas africanas le mutilan el clítoris o hacemos una fundación por eso, todos nos alarmamos, como queremos compartir esto porque es terrible, pero de pronto nadie está hablando de que la mitad de que el mundo está yendo hacia esa estadística de que el 50% de las mujeres va a morir sin útero. O sea, que es parte de un titular del New York Times que comparto hace un año prácticamente, donde se hace una entrevista interesante a varios ginecólogos y se sacan estas estadísticas de que para cuando mueran, la mitad de las mujeres van a hacerlo sin útero. Y esto es porque ante cualquier problema, entre comillas, ginecológico, lo primero casi que es, la primera alternativa es tomar anticonceptivas hormonales, no importa la edad que tengas, no importa si quieres usar ese método anticonceptivo o no, no importan los efectos secundarios, es ese tratamiento o histerectomía u oforectomía, que es sacar los ovarios, ¿sí? Con total liviandad, ¿sí? Entonces, nos alarmamos porque a las africanas les mutilan el clítoris, pero nosotras occidentales, ¿no? Que estamos viviendo esto, ¿no? Porque claro, también hay un contexto que es este de la salud y del miedo, ¿no? Y que al final, como siempre, está este miedo, ¿no? A que nos pase algo, a que nos vamos a morir, a que si tengo un quiste, no sé, me puedo morir, y siempre el miedo al cáncer y todas estas cosas que nos hemos ido creando. Entonces, claro, si el médico me dice, tenés un quiste, hay que operarlo, en vez de pensar, por ejemplo, a ver, me dijo que tengo un quiste, ¿me duele? ¿No me duele? ¿Me está imposibilitando la vida? ¿No me está imposibilitando? ¿Me puedo mover? ¿Puedo caminar? ¿Tengo hemorragias? ¿No tengo hemorragias? ¿No? Porque, claro, una cosa es que nos vayamos a hacer una intervención porque estamos en una situación de urgencia, pero hoy, ante diagnósticos súper leves, están haciendo intervenciones quirúrgicas, pero a mansalva. O sea, yo lo he notado eso a lo largo de los años escuchando a mujeres, porque es que he escuchado muchas mujeres, he estado en muchos círculos de mujeres y de verdad que hace 15 años no era tan común como hoy. No era algo así de que a la primera te decían, bueno, te lo operamos, es una pavadita. Y al final, ¿qué pasa? Van a operarte y, o casualidad, que está un poco difícil sacar el quiste, entonces en el momento decidimos que también sacamos el ovario porque ese quiste estaba un poco pegado al ovario y no tenemos otra posibilidad, ¿no? Entonces, cuando te despertás de la operación, no tenés el quiste y no tenés el ovario. Y quizás todavía no fuiste madre y quizás quería hacerlo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un borrado de la mujer, es una de las formas de borrado de la mujer que está viendo en el mundo, ¿no? Y que no somos conscientes, ¿no? O sea, el otro día atendía a una chica y terminábamos un proceso de 6 meses con plantas. Me dijo, bueno, te quería comentar que
me ha pasado algo en el ginecólogo y yo, cuéntame. Me dice, bueno, es que tengo el útero septado, ¿no? Creo que se dice, cuando tienen esta forma así como más de corazoncito. Y le dijeron que no podría ser madre porque no podría implantarse el óvulo con el espermatozoide, ¿no? Entonces, le dijeron, vale, vamos a cortarte como la parte que tienes así del útero. Y yo ya lo escuchaba y era como, bueno. Y de repente me dijo, claro, y me encontraron en la esterectomía, que aparte le dolió un montón, en la esterectomía, no, en la laparoscopia, creo que, histeroscopia, perdón, en la histeroscopia, le encontraron que tenía la trompa muy inflamada y que tenía algún quiste o algún nódulo. Y entonces cuando la llamaron le dijeron, vale, te operamos en una semana y ella dijo, vale, y con la trompa me vais a dar antibióticos, ¿qué va a pasar? Ah, no, hemos decidido que es mejor sacarla. Así, en una llamada, Sí. y ella dijo como, y claro, me lo contó y yo, ¿y qué has decidido? Y me dice, no, no, no quiero entrar a quirófano porque yo no quiero sacarme la trompa, ¿no? Y yo ya, es que aparte estás en anestesia, esto, ¿no? Entonces entras por una pequeña cosa y de repente sales sin la trompa y es como, ya, y le dijeron, pero tú tranquila que tienes otra trompa funcional. Y es Claro. como, Mm. ya, pero, o sea, tenemos en el cuerpo dos trompas, dos orejas, dos ojos, por un sentido, ¿no? O sea, no podemos sacar así. Imagínate que te dicen, bueno, te sacamos un ojo o una oreja, total, tienes otra, ¿no? Así Claro. porque tienes una verruga, porque tienes una mancha, porque es que estamos hablando de eso. O sea, esos son los diagnósticos muchas veces. Es que hay una verruga, es que hay una mancha, es que hay un nodulito, que además se pueden resolver de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, eh, es que es un borrado de la mujer, de los órganos femeninos que son tan vitales, y tristemente se cree que si la mujer no va a gestar o ya gestó, entonces todos sus órganos sexuales no sirven. No sirve el útero, no sirven los ovarios, ¿sí? La vagina la dejamos. O sea, si te lo pones a pensar, a la vagina siempre se deja porque también es funcional como al hombre, ¿no? Es funcional, ¿no? Al pene, vamos a decir de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a sacar la vagina? Porque la necesitamos. O sea, si sacaran la vagina, nos parecería raro. En algún momento algo nos tiene que parecer raro, pero es que es lo mismo, me pongo a pensar en la naturaleza, ¿no? En los bosques, en los ecosistemas. Es que se tiran bosques y se tiran árboles para plantar coco y que todos tengamos aceite de coco, o tal planta para que ahora se pone de moda, y no nos importa. O sea, lo vemos, lo podemos reproducir en las redes, pero es que no nos hace reaccionar. O sea, nos hace reaccionar de una manera que nos lleva simplemente a poner compartir con un botón o sea, apretando con un dedo de nuestra mano compartir. Y esa es como toda nuestra acción. Hoy está siendo así, estamos como tontos y tontas, perdón, pero es que no estamos como pudiendo hacer como nada en concreto tampoco para parar esto. Y con el cuerpo es que todo está vinculado con el cuerpo y la tierra, porque es lo mismo. O sea, ¿cómo no? O sea, si los bosques y los árboles son la única fuente de oxígeno que tenemos, la única fuente de oxígeno, estamos pensando en, uy, hay que sacar autos, hay que hacer autos eléctricos, en vez de pensar en plantar más bosques, ¿no? Entonces, o cuidar esos espacios o cuidar los bosques, ¿no? Y con el cuerpo lo mismo. O sea, estamos normalizando cada vez, y va muy rápido esto. Porque o sea, y lo comparto por esto que decía de que llevo años escuchando mujeres, y va muy rápido el hecho de que una mujer le parezca como normal que le saquen un órgano vital, porque tiene un quiste, porque tiene un mioma, porque tiene una mancha, lo que sea. Le está pareciendo normal. Antes no era normal que alguien te haga una operación. Era de verdad que te lo pensabas mucho irte a intervenir un quiste, ¿no? Te lo pensabas mucho. Hoy es, la semana que viene operamos. Y me ha pasado de atender mujeres que me digan, yo no me quise quedar con solo una visión y fui a otro ginecólogo u otra ginecóloga y a tener una
opinión distinta o una segunda opinión. Y esa otra persona le dijo, no, pero esto no es para operar. Entonces, si dos profesionales de la salud, súper certificados en la universidad, que para la sociedad son Dios también, ¿no? Porque tenemos también esa cuestión de endiosar la médica, al médico. Si uno te está diciendo, hay que operar ya, y operar, recuerdo, es que te anestesien, que te corten con un bisturí, que te abran, que te saquen, que te cosan, ¿sí? O sea, que se te vaya la anestesia, que vuelvas a tu vida normal, entre comillas, después de eso, ¿sí? O sea, porque a veces pensamos, bueno, sí, operar, total me duermen, total tal cosa, pero es el cuerpo, ¿no? Entonces, y el otro ginecólogo dice, no, no, podemos esperar o podemos hacer otra cosa. ¿Cómo es? ¿No? O sea, realmente es que quizás sea importante empezar a buscar una segunda opinión, mínimamente, O una eh, tercera a veces o también. tercera, o directamente chaujín. Claro. Es que no, es mucho. O sea, eso, ¿no? Esa parte del borrado de la mujer que es quitarle sus órganos vitales y recordar que esos órganos no es que están separados de nada. O sea, las mujeres que viven una histerectomía después, con los años, tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Primero que hay un aceleramiento del envejecimiento. Y, o sea, directamente, si te sacan ovarios o te sacan el útero, entras en una menopausia, ¿sí? En la formación, donde estás vos, no, en la que tuvimos el año pasado, pero estuvo en el retiro donde vos estuviste, tenemos una compañera que a los 29 años quedó menopáusica porque le sacaron ovarios, ¿sí? Le dejaron el útero, le sacaron ovarios. Y bueno, y que empezó a tener a los 29 años sofoco, sequedad vaginal, falta de líbido, que obviamente lo estamos tratando de forma natural, con alimentación, con plantas, y realmente ha vuelto, vamos a decir, a la normalidad, ¿no? Eh, Pero pero, no es la misma. pero imagínate eh, que eso, o sea, esto es algo que se está normalizando y ningún ginecólogo te dice cuando te va a operar todas las consecuencias que puede haber años posteriores a esa intervención, ¿sí? Eh, entonces, ese es otro tema, porque también hay consecuencias que no son inmediatas, sino que son a largo plazo. Incluso en las oforectomías hay consecuencias hasta los 10 años o más y posteriores a la operación, que son procesos lentos del cuerpo, pero donde hay una degradación y un deterioro, ¿sí? Entonces, esas consecuencias son falta de memoria, ¿sí? Depresión, que la depresión además luego vas y la tienes que tratar con más fármacos, ¿no? Entonces, imagínate que te saquen un órgano, todo lo que implica, que se te caiga el cabello, que tengas sequedad vaginal, no puedas disfrutar de la sexualidad, cuando aparte muchas mujeres se sienten también en la menopausia, sienten mucha plenitud de poder eh, tener, por ejemplo, relaciones sexuales mucho más quizás livianamente, en el sentido de que saben que no pueden embarazarse, ¿sí? Eh, y es como una etapa también así para muchas mujeres, pero de pronto empieza a deteriorarse el cuerpo por este tipo de cuestiones y las estamos naturalizando completamente. Claro, eso hace que cambie la mentalidad. Claro, a mí la pregunta que me sale es como, cuando yo leo tus correos, cuando hablamos de esto, es, ¿cómo hemos llegado a normalizar, ¿no? Que es normal que nos saquen el útero, que es normal que nos saquen una trompa. Porque yo siempre, cuando cuento, digo, pero a los hombres les sacan los escrotos, ¿verdad que esto no se habla? O sea, a nadie. Entonces, ¿cómo hemos llegado realmente a decir, ah, bueno, sí, es que a mi tía le sacaron el útero, a mi otra tal, a mi tal? Y es como, mujeres, ¿qué está pasando, no? Y al final no deja de seguir siendo, o sea, una violación a la mujer. O sea, obviamente que puede sonar muy fuerte para algunas personas porque me van a decir, bueno, sí, pero es que si no me lo sacaban me iba a morir. No primero que no lo sabes, ¿no? El cuerpo, o sea, realmente tiene una gran inteligencia
y el cuerpo siempre también ha tenido como los recursos para resolver, incluso muchas medicinas que no son la medicina occidental moderna, hablan de que cuando ya hay un quiste o cuando ya hay una inflamación, el cuerpo en realidad está reparando, ya, y nosotros lo que hacemos es, en vez de acompañar al cuerpo, directamente como intervenirlo, sacar eso, sacar esa parte, darle un fármaco para poner en pausa el malestar o la molestia, en vez de estar en el cuerpo. Y yo creo que hemos llegado a esto por miedo y por desconocimiento del cuerpo. Porque igual hay muchas mujeres también que están conectadas con sus ciclos y que están más conectadas quizás con su menstruación, pero es que alguien les dice, tienes un quiste, y empieza como que la mente empieza a hacer como unas conexiones extrañas que tienen que ver con lo que hemos aprendido y visto en los medios en relación al quiste, ¿no? Entonces, quiste, cáncer, tumor, muerte, quimio, tal y tal, ¿no? Entonces, como que al final todo va al mismo lugar y tengo que ir al médico urgente, eh, en vez de preguntarme, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo estoy? Observar el cuerpo. Justo en Chaujine vino el sábado de invitada una ginecóloga. Una ginecóloga que un poco dejó el sistema, ¿no? O vamos a, por ponerlo en palabras muy simples, pero tomó otro camino distinto y bueno, hace muy poco tiempo tuvo una situación de un accidente con la bicicleta y se fracturó una pierna y bueno, todo era, te tenés que operar ya, te tenés que operar ya, sus colegas, la atención médica que tuvo, y ella decía, pero es que yo me siento bien, no me estoy, o sea, realmente me estoy sintiendo bien. Y se escuchó, ¿no? Como este momento también de sabiduría, ¿no? Se escuchó y dijo, no, no voy a esperar, no me voy a operar. Y bueno, estuvo, no sé, haciendo reposo, tranquila, sin ninguna intervención, y su cuerpo se reparó. O sea, no, no fue a una operación. Entonces también hay algo, esto es un ejemplo, ¿no? No digo que todas las personas que se fracturan ahora tengan que operarse y tal, ¿no? Porque también tiene que haber una autorresponsabilidad. Eso es importante, o sea, si tú no te cuidas, si no llevas una vida medianamente saludable y no tienes herramientas, bueno, quizás tu única solución es operarte realmente. Pero quizás si tienes herramientas, si estás atenta más a tu cuerpo, puedes darte cuenta o sea, cuál es el límite también, ¿no? Bueno, quizás te puedes permitir algo así. Pero es que hay que escuchar el cuerpo, no a los otros, porque los otros, nadie de los otros están en tu cuerpo, ni ese ginecólogo, ni ni el médico más renombrado y con más experimentado de la vida, está en tu cuerpo. Es Mm, que es tan simple, ¿no? Y es como, perdón, una última cosa, es como sí. también esto de siempre la colonización, ¿no? Que nos ha marcado tanto como sociedades, ¿no? Eh, Esto de que venga alguien como a imponerse o a un nuevo territorio, o sea, y esa persona que llega a un territorio desconocido y lo invade y lo invisibiliza y corta la lengua y corta el lenguaje, y el conocimiento y tal, es que siempre nos remite esto a lo mismo. Con nuestro cuerpo también, pero la diferencia también es que lo estamos realmente dejando, la estamos dejándolo suceder, eso. Lo estamos dejando y lo que decías antes, ¿no? Como que endiosamos a los médicos y a la vez les ponemos la responsabilidad porque nos da miedo tener la responsabilidad de nosotros mismos y Sí, nosotras mismas, ¿no? exacto. Entonces, como ahí es el doble hilo de mujeres y hombres también es como necesitamos ser responsables, como para mí es como volverse adulto, ¿no? O sea, como yo crezco, pero crece mi mente, crece mi cuerpo, tengo que saber lo que está pasando, ¿no? Y remitiendo también a eso del silenciado del cuerpo, es empezando para mí como a reconectarte con tu ciclo, a reconectarte con lo que te pasa a ti, ¿no? Porque siempre a mí a veces veo en redes que es como, sí, en ovulación te va a pasar esto y esto. No, o sea, no lo es así. Cada ciclo es diferente, y por ejemplo, ahora estoy en fase folicular, estoy muy cansada de esta fase. Y es como,
pues no todas las fases foliculares van a ser, bueno, me como el mundo, salgo a correr, es como, no. Entonces, como es la escucha, pero son tiempos lentos, ¿no? Es presencia, es escucharse. Entonces, para mí es como tan contracultura, ¿no? Que cuesta en este momento poder responsabilizarse y escucharse. Sí, sí, y al final eso que tú dices que pasa también en las redes es como estandarizar, ¿no? O sea, estandarizar sí, o sea, la experiencia. Mm. Entonces, ahora te tiene que pasar, o sea, al final es la misma forma en la que está operando la medicina, que es, bueno, o sea, no importa lo que te pase, te esté pasando, te voy a dar anticoncepción hormonal para curarte, para tratar quistes, miomas, acné, y Dolores problemas menstruales. de dolor menstrual, irritabilidad menstrual, irregularidad menstrual, y que todo es una mentira además, porque eh, no funciona así, además. Entonces, que además es un adormecedor más de la mujer y de la naturaleza de la mujer, ¿no? La hormona química. Y fíjate que las dos soluciones que te dan, que priman en la ginecología de hoy, es hormona química que silencia tu naturaleza, ¿sí? Y quitarte los órganos que la borra por completo, de alguna manera, ¿no? Y acá creo que lo grave y lo que no estamos viendo es que yo esto es algo que lo he pensado mucho respecto a las cesáreas, ¿no? De que, claro, o sea, si nos ponemos a pensar que cada vez es más natural tener cesáreas por muchos motivos, eh, los cuerpos es cierto que dejan de estar preparados para partos por las vidas que tenemos, ¿no? Por estar mucho tiempo sentada, por no movernos, por la alimentación, por un montón de cuestiones. Y fíjate que, claro, o sea, si son cada vez más generaciones donde deja de haber partos vaginales, eh, se pierde. Se Mm. pierde no solo el conocimiento, se pierde esa capacidad del cuerpo también, La información genética. porque se anula. Y lo mismo con no tener útero. O sea, imagínate, esto es como quizás un divague, pero que puede servir, ¿no? Para que pensemos más en profundidad. Es como ahora con la naturaleza no nos damos cuenta de nada, quizás de lo que está pasando. Pero claro, en 10 años, de pronto, cuando no podamos respirar bien y cuando no haya ni pedacitos de bosque, y ahí nos vamos a dar cuenta. Ahora, con el cuerpo de la mujer lo mismo. O sea, si Mm. empezamos a pasar generaciones y generaciones donde cada vez más mujeres se quedan sin útero y sin ovarios, es que quizás en algún momento, o sea, de la evolución, los cuerpos dejen de nacer sin esos órganos. Porque si yo estoy mandando la información de que no sirve, ¿no? Y de que me trae problemas, igual que con la menstruación nos ha pasado hasta ahora, ¿no? También de esto de, bueno, la menstruación es como un error de la naturaleza, es un problema, algo que tenemos que padecer, el parto es algo que hay que padecer, que sufrimiento de la mujer y tal, como han traído muchas religiones. Bueno, esto es grave. Lo que pasa es que hoy nos parece que no, pero si lo mirás de acá para adelante, o sea, y además, ¿qué pasa? Eso está alimentando el negocio de la fertilización artificial. Bueno, ese Eso es es otro un, melón. claro, es que eso es un negocio millonario, ¿no? El negocio de alquiler de vientres, el negocio de fertilización asistida, el negocio de tenemos hijos que con fluidos que alguien mezcla en un laboratorio. O sea, ¿no? Yo entiendo que hay muchas mujeres que les puede doler escuchar esto porque no han podido, porque un montón de cosas, pero es que está yendo hacia eso. Y aparte, la ginecología, tú vas a la consulta ginecológica y le dices, estoy buscando el embarazo, y a los 3 meses no lo logras, y a los 3 meses ya sos infértil. ¿Sí? Y ni hablar si llevas un año. ¿Y cuántas parejas hay que han pasado años? Años hasta que lo lograron de forma natural, o parejas que empiezan tratamiento de fertilización, no lo logran y después se toman unas vacaciones relajadas y lo logran. Por poner un ejemplo muy simplista, ¿eh? Pero es que hay un negocio atrás, es muy grande ese negocio.
Entonces todo lleva a eso, a que compres y te alejes de tu cuerpo. Y el negocio siempre está montado alrededor del cuerpo de la mujer. O sea, Sí, como todas las compresas de un solo uso, los tampones de un solo uso, luego toda la anticoncepción, luego toda la fertilidad, o sea, es como que tenemos que no quedarnos embarazadas y luego tenemos que ir, ¿no? O sea, a laboratorios a quedarnos embarazadas. Es como para mí, como todo y tan luego, loco. y luego a que nos saquen el bebé, y luego a que nos cuiden el bebé, o sea, y luego a que nos den la leche ya armada artificialmente para que tome el bebé. Entonces, al final ya estamos viviendo un poco eh, como robots. Como el cuento de la criada, ¿no? Es que es muy triste realmente. Y o sea, la única forma también de salir de eso es que nosotras nos demos cuenta y dejemos de comprar, porque somos nosotras las que estamos comprando eso. A las que compramos la compresa descartable, las que compramos la cirugía, las que compramos las tetas artificiales, las que compramos el voto, las que compramos, no sé, ¿no? Todas estas cosas. eh, Sí, grabé hace poco un podcast con una chica especializada también en fertilidad y ella decía, es que aparte te miden la antimuleriana, ¿no? Que mm, es como la hora que tan famoso y es como, pues que la antimuleriana es una hormona que también depende de cómo te levantas ese día. Entonces es como, o te la miran, ¿no? Y entonces ya con eso deciden si eres fértil o no los otros días. Entonces para mí es como, madre mía, qué locura cómo está todo montado. Y ahí me llevaba como también a decir, bueno, ¿qué alternativas, no? Porque hay alternativas, mujeres, no nos vengamos abajo. ¿Qué alternativas podrían encontrar las mujeres que es como, vale, ni blanco ni negro, escojo el camino violeta del medio, ¿no? Bien. Primero creo que sí, antes está bueno esto de revisar, ¿no? De un poquito en dónde estamos también. Y en esto que decías de la antimuleriana, quizás es interesante pensar que o sea, hay mucho, la medicina nos da números, ¿no? Nos da como estándares, nos da métricas siempre que son generalizadas, es como los análisis de sangre. Los análisis de sangre pueden cambiar un montón. Si tú comiste, no comiste, si es luna llena o es luna nueva, puede cambiar. Si tuviste sexo el día anterior a la noche o no. O sea, hay muchas cosas que pueden cambiar los datos que dé un análisis de sangre y no es contemplado eso. Es que antes las personas no se regían por estas cosas. Hoy estamos como, es una religión en la que creemos la medicina y sus números. Y los números los cambian y los han cambiado a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y cómo pueden tener los mismos números para alguien que vive en España que para alguien que vive en la India, en África o en México, ¿no? O que vive en invierno o en verano, eh, o que tienen la edad que tienen, ¿no? Entonces, como está bueno también pensar en eso de cómo llegamos hasta acá, y siempre hubo otra forma también, ¿no? Es más, esta medicina, vamos a decir que es bastante nueva en relación al tiempo que lleva de vida el ser humano como especie en este planeta, ¿no? Dentro de lo que se sabe, ¿no? Y la medicina, para llegar a esta medicina moderna se tuvo que matar a mucha gente, cortar la lengua a mucha gente que tenía conocimiento, Quemaron castigar. a muchas mujeres también. Sí, hombres, mujeres, los brujos, las brujas, eh, poblaciones indígenas que solo transmitían de manera oral, no había libros, no había podcast, no había cassette, ni CD, ni nada, o sea, simplemente se transmitía vía oral. ¿Y qué se hizo? Se les cortó la lengua directamente para que no puedan transmitir el conocimiento y directamente borrar la información, que eso se sigue haciendo de otras maneras, como quemando libros, reeditando libros, eh, y bueno, la inteligencia artificial también está un poco llevando a eso, ¿no? Entonces, entender también que hubo un tiempo en el que nos hemos servido de las plantas, que hemos estado en contacto con nuestro entorno, y que no necesitamos que nos operen por un quiste, quizás ni sabíamos que teníamos un quiste y quizás el cuerpo tampoco se moría por eso.
Eh, Como también hay una manera hoy de ver las cosas muy distinta por esta falta de estar en el cuerpo y porque imaginamos en realidad, porque, o sea, tú vas al médico también porque imaginas esa enfermedad, porque imaginas cómo es, porque imaginas ese quiste y tienes como toda una fantasía armada de una imaginación de lo que es la enfermedad en sí. Pero, o sea, tú puedes estar en tu cuerpo y tener fiebre, por ejemplo, y sentir la fiebre y puedes o estar en el camino de decir, no, o sea, tengo que bajarla porque me voy a morir, no puedo tener fiebre, o tener fiebre y listo, y en un momento se pasa. Y no digo si estás teniendo convulsiones o hemorragias, pero es que hay muchas fiebres que, o sea, además de que son necesarias para el cuerpo. Claro. La humanidad ha vivido con eso un montón, o sea, realmente ha vivido casi toda la humanidad con eso, ¿no? Eh, y también por otro lado que las plantas estuvieron siempre, la medicina de las plantas no es algo nuevo, no es algo New Age. Sí, hay una versión más New Age de las cosas siempre, pero eh, o más estandarizada y así como de moda, pero las plantas estuvieron siempre, el ser humano desde el principio se vinculó con las plantas. Las plantas están antes que el humano, ¿sí? Eso es interesante también, porque deberíamos tener más respeto, ¿no? Están antes que nosotros en este lugar, conocen mejor los territorios y los entornos que nosotros, y quizás estaría bueno volver a aprender de ellas, y no es necesario que nos vayamos a Perú a tomar ayahuasca o a México a tomar peyote, ¿no? Es que cada uno tiene plantas en su entorno y es importante también que volvamos a recuperar ese encuentro y esa comunicación, porque también hoy lo que está pasando es que al endiosar, ¿no? Como en esa polaridad otra vez, el péndulo, endiosamos la medicina natural, pero no la vivimos, ¿no? Estamos buscando en Amazon que me traigan ashwagandha, ¿no? Y aceite de neem de la India, por ejemplo, en vez de estar conectando, no sé, con las plantas del Mediterráneo y ver, a ver qué tomaba la gente aquí en el Mediterráneo, ¿no? Eh, qué hacían con las plantas, para qué las usaban, por qué me voy a comprar sal del Himalaya si tengo salares donde estoy, ¿por qué? Y ¿No? también ver que al final la mancha verde, ¿no? Cuando estuvimos en el retiro, de repente salimos literalmente 2 metros y estaban todas las plantas que necesitábamos ahí, ¿no? De repente fue como, wow, chicas, la bardana, el epazote, Ok, eh, sí, todas, o sea, y fue como que están las plantas cuando las queremos ver, ¿no? Cuando abrimos los ojos. sí. Sí, sí, y que a veces eso, pensamos que si nos traemos algo que viene del otro lado del mundo es mejor. Siempre es como que esta visión también está muy generalizada, ¿no? Es que si me traigo la planta de la India o el remedio de la India herbal, es más fuerte que si tomo el tomillo que me crece en la sierra, ¿no? Eh, es un absurdo, porque aparte la planta que está en ese lugar, que es en el lugar donde tú estás, es la planta que funciona para ti, porque estás en ese lugar. Lo mismo con los alimentos, que quizás tenemos que volver a eso primero, en vez de buscar la medicina tan lejos, porque eso también nos ayuda a estar en el cuerpo y a estar en nuestro entorno y a ordenarnos. ¿Sí? Si yo, digamos, meto información de un montón de lugares en mi cuerpo, un día como sushi, otro día como comida árabe, otro día como comida mexicana y así, ¿no? Que es lo que va pasando en este mundo globalizado, mi cuerpo no entiende nada, ¿no? Eh, o sea, en realidad es importante volver a comer lo que hay en el lugar y en el momento, lo que hay más cercano también, porque a la vez yo estoy cuidando la tierra. Y si cuido, igual que con las compresas, ¿sí? Es lo mismo. O sea, si yo estoy cuidando la tierra, estoy cuidando mi cuerpo, pero no es como una frase hecha eh, etérica que queda ahí volando y la reproducimos. Es que está bueno volver como a mirar esto más en profundidad. Y yo estoy haciendo mierda a la tierra, perdón por la palabra, con mis actos, con mi forma de consumir,
que un poco siempre lo hacemos, o sea, no sé si vamos a poder estar al 100%, estar siendo capaces de no hacer un daño, pero tratar de hacer el menos daño posible, y en eso está el servirme de una planta que está cerca, ¿sí? De mi entorno. Empezar a comunicarme con esa planta. A mí me pasó que una vez estaba en unos temazcales y empezó una chica, ay, tengo muchos problemas bueno, tenía mucho síndrome premenstrual. Y la chica que llevaba dijo, ay, te puedes tomar el Shitavari, que es súper bueno. Y yo le dije, bueno, pero antes que el Shitavari, que viene de la India, que es de la medicina ayurveda, tenemos el Vitex castus, ¿no? Aquí al lado. O sea, es que crece a montones en el Mediterráneo. Y la mujer me dijo, ay, no lo conozco. Y fue como, ostras, pero, o sea, igual que crece el tomillo, crece el Vitex castus. O sea, como eso, ¿no? De decir, está bien que observemos, pero miremos el territorio que tenemos alrededor, ¿no? Y me pasó también el otro día que estábamos, pensé mucho en ti, estábamos por desayunar con mi chico y me dijo, em, ¿qué? ¿Quieres que compremos unos aguacates? Estamos en la montaña. Y yo le dije, no, vamos a comprar un queso y un salchichón que son de aquí, de la granja de al lado, ¿no? Y claro, mi chico se quedó así y dijo, no, claro, todo el sentido. Y yo, es que es eso, esas pequeñas acciones para mí que nos van acercando al territorio y vas también entendiendo, ¿no? ¿Qué pasa alrededor? Porque si no, para mí es como que vivimos en burbujas, ¿no? O sea, yo cuando veo Estados Unidos, a mí lo que me viene a la mente son burbujas de personas individuales que Sí. compran online, que piden comida online, que están así y es como, pero hola, o sea, Estamos yendo hacia eso igual todos, ¿no? Al final. Y lo estamos como queriendo también, lo estamos dejando suceder. Eh, Igual fíjate, ¿no? Con el Vitex cuando también digamos, no se ha puesto de moda, pero cuando empezó a ser más nombrado en España, en este mundo quizás más de la salud femenina, también en muchos otros países empezaron a querer tener el Vitex. Entonces también hay que ser como muy cuidadosos con eso porque, claro, es que para las mujeres que viven donde está el Vitex, Agnus castus está bien, pero ahora, ¿por qué me lo voy a llevar a México o me lo voy a llevar a Argentina? ¿No? Estamos siempre en la misma, pero es que eso también es producto de la globalización y tan acelerada que al final han generado Internet y sobre todo las redes sociales. Que es que una persona se viraliza contando que desayuna un jugo verde todas las mañanas y tiene el vientre plano, entonces todas vamos a hacer eso, porque, porque a ella le funcionó, por poner un ejemplo, y no me comunico con mi entorno. Y eso nos está dejando también como vacíos, vacías, esa falta de comunicación con los lugares que transitamos, ¿no? Porque al final, nada, y todo viene de la tierra. Todo eso de lo que estamos hablando, el salchichón, el aguacate, el Vitex, todo eso viene de la tierra al final y no estamos mirando ahí. Entonces es como bastante fuerte eso que está pasando. Pero, pero sí que todavía no podemos también servirnos de toda esa medicina. Y estaría bueno siempre pensar en esto, qué es lo que crece a mi alrededor. No digo específicamente a lo que crece en mis jardines para mí, que esa frase que se dice mucho, sino también pensar en qué es realmente del lugar, porque hoy también estamos usando plantas que nos crecen en nuestro lugar, pero son exóticas. O sea, en Argentina y en Latinoamérica, todas las mujeres creen que hay que tener una ruda en su casa. Y la primer ruda la trajo una señora del Mediterráneo, porque no existía la ruda, pero ahora en todo el mundo, fíjate, ¿no? Como ha calado tan hondo en esto de las colonizaciones también, que ahora todas las mujeres creemos que tenemos que tener una ruda y que esa es la gran planta para la mujer, para la limpieza energética, para el útero, para tal y tal, ¿no? Espera, pero ¿y qué hay donde estoy? O sea, tengo que mirar porque si no volvemos como en cosas muy pequeñas sin darnos cuenta a generalizar y hacer lo mismo. Entonces está bueno quizás recorrer los lugares en los que vivimos, contactar con personas que hayan vivido mucho más tiempo antes, que conozcan cómo eran esos lugares antes de que se vayan borrando, se vayan urbanizando.
qué se hacía, qué se producía, qué plantas había, qué comía la gente, ¿sí? Como volver a esa simpleza también. Y quizás volver de alguna manera, reproducir eso de otra manera, pero también volver a conectarse con las personas incluso que producen el alimento que comemos. ¿Sí? Eso es fundamental en la vida, que nosotros conozcamos quién hace el alimento, quién lo toca, quién lo corta, quién lo envasa, eh, quién lo produce, si esa persona necesita algo, ¿no? Que le podamos brindar, porque nos está dando el alimento, o sea, no estamos teniendo que salir con una lanza a cazar, alguien nos está haciendo la comida de alguna manera, ¿no? Y la estamos comprando. Eh, Tenemos esa posibilidad y esa quizás hasta comodidad y no estamos ni valorando eso. Entonces me parece que, bueno, y también ahí hay un montón de medicina, ¿no? En esto de, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Aparte de lo que trae la ginecología, es que es todo esto también, todo este tipo de vínculos, ¿sí? Sí. Que quizás hemos abandonado. Y que estos primeros vínculos ya cambian mucho la percepción de tu cuerpo, lo que estás alimentando. Ahí hay un impacto muy brutal. Ujú. Eh, Pame siempre nos comparte la sopa por la mañana y esa sopa es, o sea, ya te cambia la manera como tú empiezas el día, cómo te relacionas con el alimento, o sea, esa simpleza, ¿no? A mí me parece fundamental y siento que es un gran cambio, ¿no? Empezar como a ver, mirar realmente, porque siento que vemos pero no miramos, ¿no? Lo que nos rodea. Yo cuando era maestra siempre decía a los niños y a niñas, vamos a mirar, no solo a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y, em, y bueno, para ir cerrando, quería como una vez, no sé si lo leí en tu página, pero me gustó mucho que decía como la medicina indígena siempre dice que tienes la solución a todos tus problemas a 20 pasos de ti, ¿no? Como me gustaría como también que, que pueda aportar, ¿no? Que esta parte como más de la medicina indígena que nos compartes, que no sé ni si son medicina o es como saberes ancestrales, ¿no? em, en este camino violeta, en esta manera de vivir que realmente podamos como, como decir, ah, vale, hay otras maneras y volviendo a lo simple, ¿no? Creo. Ujú. Eh, bueno, un poco es esto que compartí antes y sí, hace años vengo estudiando, a ver, estudiando, entre comillas, porque no es como manera de estudiar, de leer un libro, un apunte, sino que tomo cursos de medicina aborigen en la Escuela de las Sierras de Córdoba, Argentina, medicina comechingona, que sería como los pueblos que había en esa zona. Eh, Todo es a través de la transmisión oral, se mantiene la transmisión oral en eso. Y, y de alguna manera practico o intento lo más posible, intentamos a nivel familiar, ¿no? Como eh, darle continuidad a esa forma de medicina. Y, y bueno, también vivo en ese lugar, ¿no? Vivo en las sierras de Córdoba, en un lugar de monte nativo, donde estamos de a poquito armando una reserva, ya estamos digamos, comprando tierra para ofrendarla a la tierra básicamente, no para construir ni hacer ningún proyecto de nada, simplemente para preservarla y ya está. Eh, Además de, bueno, de trabajar con las plantas de ahí, de hacer medicinas, digamos, con las plantas de ahí, que es lo que hay en la tienda de Conexión Matriz, y a la vez regenerando, ¿no? Y que es también lo que voy aprendiendo, ¿no? Que es esto de que, bueno, o sea, me voy a servir de la medicina de las plantas primero en la medida que necesito, ¿sí? Es decir, ¿por qué voy a producir desaforadamente si no lo voy a consumir, por ejemplo? Eh, eh, Tratar de que toda esa forma, digamos, de producción aporte a la regeneración, como por ejemplo algo tan simple
como es no recolectar raíces, no recolectar flores, porque las flores son alimento para los polinizadores, ¿sí? Son parte de la vida de los polinizadores y yo me quedo con todas las flores. Entonces voy a generar un problema en el ecosistema, ¿sí? Eso, no cosechar raíces, saber los tiempos de las plantas, que eso también uno lo puede conocer porque alguien se lo transmite, pero también el hecho de estar observando, ¿no? De estar en ese entorno con esas plantas también es como una gran fuente de conocimiento y todo, ¿no? Va siendo basado en eso y es algo que me transmitió esta medicina, ¿sí? Es quizás devolverle algo a la tierra de alguna manera. Que las plantas, si nos extinguimos, las plantas van a seguir estando y van a reverdecer. Pero lo triste es que no estemos pudiendo los humanos como estar cuidando eso en vida, ¿no? O sea, renovando eso en vida y pudiendo como transmitir eso. Por eso a veces soy muy insistente en las formaciones con el hecho de que, y hago el esfuerzo también de yo aprender un poquito más de distintos lugares, porque hoy la realidad es que estoy dando partes de las formaciones online y vienen mujeres de distintos países, obviamente, y hago ese esfuerzo de, primero, de no transmitir directamente que todas usen las plantas que yo uso, que están en mi lugar, porque no todas están en ese lugar donde yo vivo, y por otro lado, también, por un lado, yo aprender de plantas de otros sitios para poder también acompañarlas a que ustedes aprendan de plantas de otros sitios, del lugar donde están, ¿no? Que es algo importante, porque si hoy en general vamos a cualquier formación o curso y, y siempre se suele enseñar como algo muy generalizado de las plantas, sin importar que las personas en los cursos online están viniendo de muchos sitios del mundo y estamos también desvirtuando la medicina natural, la forma de consumir, y eso es también una agresión a la tierra, porque es esto mismo, si ahora pone que ya sucedió, se puso de moda la sal del Himalaya como la mejor sal del mundo, entonces, ¿por qué en todo el mundo hay sal del Himalaya? Y todos compran sal del Himalaya. Cuando tú estás ahora en Francia y tienes sales de Francia, en el Mediterráneo está lleno de sales, de salinas, de sal de mar, en Argentina lleno de salares. ¿Por qué todos estamos consumiendo sal del Himalaya que nadie sabe de verdad si es rosa, si no es rosa, si la pintan, si viene de verdad del Himalaya y las vamos a traer tan lejos? Las condiciones de trabajo también, ¿no? O sea, como... El agotamiento, porque hay que pensar siempre en que si de pronto todo el mundo, habiendo tantos salares en el mundo, todos, porque se pone de moda, todos los países van a obtener la sal del Himalaya, es que estamos generando también una agresión muy grande, porque la tierra tampoco está preparada para eso. Es como una extracción enorme, un abuso, una violación, otra vez, ¿no? Entonces, está bueno porque hay una medicina en esto de mirar nuestros actos y como, sin entrar en la exigencia y sin tirar, o sea, como pegarnos con un látigo, pero hay mucho de esto en nuestros procesos de salud y no salud, que tienen que ver con nuestra relación con la tierra, que es importante, porque de ahí obtenemos la medicina, de ahí las farmacias obtienen la medicina también, ojo. Sí, eso tampoco lo hemos tocado, pero de ahí sale realmente la medicina. O sea, todo lo que tomamos, que compramos así tan fácilmente, ¿no? Que vamos a una farmacia, es como, tal como vas ahí, puedes ir a la naturaleza a buscarlo. Sí, pero fíjate, nos da miedo igual. O sea, nos da mucha seguridad tomar la pastilla, pero nos da miedo ir y tomarnos el té de una planta, ¿sí? O tomarnos un té de ruda nos da miedo. Cuando Sí. la ruda y el humano estuvieron siempre y cuando esa píldora está hace muy poco y el cuerpo no la conoce, nuestras células no la conocen, es algo muy desconocido. Y a la planta la conoce, el cuerpo, la sangre, las células, toda nuestra información interna conoce el hecho de introducir una infusión de una planta en el cuerpo, porque es que ha vivido por miles, millones de años con eso.
Sí, yo me acuerdo que estoy acompañando a mujeres con toma de plantas, ¿no? Y una vez le dije, bueno, vas a empezar con la cola de caballo, que es una planta ancestral, y a mí cuando yo la tomé me hizo soñar mucho, ¿no? Como que tenía mucha información. Ella me dijo, uy, no sé si estoy preparada, me da mucho miedo. Pero luego no nos da miedo tomarnos la Coca-Cola, ¿no? Y para mí es como, pero ¿por qué nos da miedo? Si es como, es algo, un ser vivo que está aquí y que podemos conectar. Entonces, bueno, ahí como también todo el trabajo de marketing que se ha hecho alrededor, que sigo, Sí, que es sigo como diciendo, un ejemplo de los huevos, ¿no? Que bueno, ahora vamos a comer huevos porque sabemos que bueno, la fuente de proteína tal y tal. Uy, pero ¿cómo me voy a comer 3 huevos? Es un montón. ¿Cuántos huevos me tengo que comer? Y tú no te preguntas ni cuántas galletas te tienes que comer, ¿no? Ni cuánta Coca-Cola. Y la tomas, ¿no? Pero comer huevos está mal, pero tomar Coca-Cola nunca nadie lo sentencia. O sea, todavía la Coca-Cola está y existe y está haciendo mierda la tierra y los cuerpos y todavía existe, ¿no? O sea, tiene mucho poder, ¿no? El marketing y un montón, ¿no? De cosas que hay detrás. Igual que pasa con la medicina, que tiene tanto poder que está logrando que las mujeres naturalicemos sacarnos el útero, los ovarios, las trompas, ¿no? Y que eso que sea normal tomar hormonas químicas hasta la muerte prácticamente, porque se están diagnosticando tratamientos así, o sea, mujeres que tomen en la menopausia píldora anticonceptiva, pero ¿dónde has escuchado eso? Y existe ya, ¿no? no, horrible. Y me acuerdo que cuando me diagnosticaron endometriosis, entré en un grupo de mujeres y duré una semana porque todas están como, claro, no, yo estoy hormonada y como no es necesario, como, me voy a nombrar aquí, el doctor Carmona me dijo, que es el famoso doctor Carmona, me dijo que no necesito tener la menstruación porque no sirve para nada, yo estoy hormonada todo el mes y yo empecé a leer eso y era como, o sea, para mí me salían todas las banderas rojas y yo, mock, 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 y yo, ¿qué dicen? O sea, era como muy loco. Y también quiero traer aquí, que no sé si te lo conté en el retiro, cuando fui en el 23 creo que fue, dije, bueno, pues me voy a esta famosa clínica del doctor Carmona. Yo estaba como en ese momento de impas, ¿no? Y llegué y la doctora que me tenía que atender, llegué 5 minutos tarde porque perdí un tren. O sea, no lo perdí, sino se retrasó todo y perdí el otro. Y me dijo, no te voy a atender 5 minutos más tarde, como que ya no, ¿no? Y me quedé como así, me dijo, no, porque ya ha pasado la siguiente cita y ahora no te toca a ti, ¿no? Y me acuerdo que me fui al baño, me miré y como que tuve una visión así como que alguna voz de mí me dijo, es que este no es el camino, hay otro camino. Y fue como, claro, no es el camino de, vale, te trato como en 5 minutos, te hago una, o sea, una ecografía intravaginal, en 5 minutos te digo que te tienes que hormonar, que fue como, vale, no, o sea, fue como sentencias, ¿no? Como, vale, ya está, sentencia. Pero muy brutal todo lo que nos acompaña y que no somos conscientes todavía, que estamos despertando, yo siento. Sí, ojalá. Sí, No, sí. no quiero ser pesimista, pero yo veo como que cada vez que hay como un pequeño despertar, algo viene como y se interpone como esto de la inteligencia artificial, ¿no? O las redes sociales, que de pronto aparecieron las redes sociales y todos pensamos que, uy, vamos a estar súper conectados y qué bueno que estemos conectados con personas de todo el mundo, que estamos en la misma y el mundo va a cambiar y una mierda cambió eso. O sea, fue peor al final, como que hubo todo un proceso en el que sí, pero luego al final como que nos empezó a tontar el cerebro también, ¿no? Y a desconectar de los lugares en los que vivimos. Y ahora un poco también, o sea, hace 5 años, cualquier persona que le decías inteligencia artificial, ¿no? Que trabaje así, ¿no? Como quizás nosotras ofrecemos servicios para mujeres o terapias, era como, ay no, qué horror, qué horror. Y ahora todos la usan, ¿no? Entonces, es que estamos haciendo eso. Y así vamos también invisibilizando un montón de cosas. Y son pequeños actos, pero tenemos que tener un poco de esa mirada autocrítica y de mirarnos hacia atrás para poder cambiar. Porque si no, al final es como vamos para adelante tirando todo abajo. eh, y, y no es que quiero ser pesimista, pero es que estamos en un punto en el que eh, está todo bastante, está todo muy herido, ¿no?
muy agredido. Y es momento de restaurar, de reparar, de regenerar, mm, y hay que empezar por algún lugar, ¿no? O sea, por el cuerpo, por la tierra, por lo que comemos, por las plantas que usamos o no usamos. Bueno, yo quiero pensar que estos pequeños podcasts que grabamos van a llegar a muchos corazones que van a empezar a cambiar la conciencia y que sí vamos a ir restaurando y poniendo amor ahí donde la tierra ha estado más mermada. Ujú. Bueno, Pame, muchísimas gracias por este podcast. Me ha No, encantado. gracias a ti. Está claro que no soy motivacional y estoy bien con eso porque creo que hay hoy demasiadas cosas ultra motivacionales que al final también nos borran como esa visión de realista, ¿no? Entonces también está bueno que nos paremos en ese lugar realistas y mirar cómo lo vamos a hacer ahora, ¿no? Claro, sí. Ay, gracias. No, gracias a ti. Me ha encantado. Me encantó compartir, charlar. Espero que les sirva a muchas, obviamente. Sí. Sí. Y nada, como siempre digo, mujeres, si lo has escuchado y te ha tocado algo, te ha despertado, compártelo con tu amiga, con tu hermana, con tu vecina, con tu compañera de trabajo, porque así podemos seguir sembrando esta nueva manera de habitarnos y de vivir nuestros cuerpos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Mil gracias. Gracias.